Y vamos a avanzar un poquito y quiero tomar el tiempo para poder terminar con esta parte del mensaje. Vamos entonces a las citas que teníamos. Vamos a inclinar nuestros rostros antes de comenzar para iniciar en este tiempo la enseñanza. Padre Yahweh, gracias Padre Yahweh. Padre, te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta tarde. Que sea tu mismo Ruach, Padre, nuestro maestro, nuestro guía y nuestro instructor de cada uno de nosotros. Que sea tu palabra, Padre Yahweh, hablada y revelada al corazón de cada uno de nosotros. Que nos des el entendimiento y permítenos, Padre Yahweh, poder escuchar como los sabios. Que no solamente podamos entenderlo con nuestro razonamiento, pero que los ojos de nuestros corazones también sean iluminados para conocer lo que es tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. La cita que estábamos tocando, segunda de Pedro, si ya tienes la nota, no tienes que seguir, no tienes que ir directamente hasta allá. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y hablábamos ciertas cosas en esta parte, en el libro de segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a dar un rápido guía o repaso rapidito, sin entrar en cada punto. Pero libro segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Adón que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemada. En su avaricia explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo, dice, no está ocioso, dice, ni su perdición dormida. Dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en el foso de las tinieblas reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo y los de los impíos. Y si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas ejemplo para todas las cosas que habrían de venir, habrían de vivir limpiamente después. Y rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Dice, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Dice, Yahweh entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan en la carne, dicen, sus deseos corrompidos, y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, dice, y no tiemblan, dice, cuando blasfeman de las majestades angelicales, dice, angélicas, dice, cuando los ángeles que son mayores que la fuerza, dice, potencia, y no pronunciando el juicio injurioso en contra de ellos delante de Yahweh. Pero vamos a guardar el punto 9, el versículo 9 y 10 dice, pero Yahweh entonces sabe rescatar a la tentación a los piadosos y rescatar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan, dice, a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, dice, y desprecian la autoridad, atrevidos, obstinados, dice, y no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Pero algo que tú y yo mirábamos, y rapidito nada más voy a entrar en ello, es la importancia, o veíamos brevemente, déjame repasarlo nada más, una característica sobresaliente que de las personas que engañan son principalmente las personas que no viven en una santidad. Y otro es la persona que no respeta la autoridad, menosprecia la autoridad, se mete, muchas veces vamos a llamarle, en un terreno que no le compete o que no le corresponde, sino es a la autoridad. Y en todos los niveles, y no solo lo que es lo espiritual, sino a nivel de todo lugar donde tú y yo nos encontramos, quedamos de que siempre habrá una autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre habrá una autoridad, ya seamos hijos, seamos padres, independientemente de lo que seas, trabajador, empleador, siempre habrá una autoridad por encima de nosotros, no solamente lo que es lo espiritual dentro de la iglesia, pero en todos los ámbitos de nuestra vida siempre va a haber una autoridad sobre nuestras vidas. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, es aprender a respetar la autoridad que Yahweh ha puesto
sobre ese lugar, sobre esa identidad, y a esa autoridad tú y yo nos sujetamos y a esa autoridad tú y yo obedecemos. ¿Cuánto lo entendemos? Son principios establecidos en la palabra en los cuales nos enseñan cómo tú y yo tenemos. Dice la palabra, dice que toda autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Elohim. ¿Cuántos lo entendemos eso? Dice, y que a ellos tú y yo nos debemos de sujetar a toda la autoridad que Él ha puesto. Y vamos a llamarle también de la misma forma, dentro de nuestras casas, también hay una autoridad. ¿Cuántos de nosotros somos hijos? Amén. Ya te hablaba, ¿verdad? No nacimos por casualidad. Nadie de nosotros, todos fuimos hijos, aunque podamos tener la dicha, o tal vez ya no tengas la dicha de tener tus padres contigo en esta hora, pero todos de alguna manera hemos sido hijos. Y todos nosotros los que somos padres, también tenemos hijos, y es enseñar a respetar la autoridad que Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas. Y eso muchas veces se ve, di conmigo, con el ejemplo. Si yo que soy hijo de la misma manera, no aprendo a respetar a la autoridad inmediata que Yahweh ha puesto, y esos son mis padres, por el motivo que sean buenos o malos. Yo hablaba contigo, compartía contigo la semana pasada, no todos nosotros tal vez tenemos los padres, o tal vez no tienes los padres que tú deseaste, pero de igual manera son los padres que Yahweh te dio, que de alguna u otra manera, en la manera que haya sido, cooperaron con el plan divino del Padre de darte vida y de que tú puedas tener una vida y tú puedas estar presente en este lugar. ¿Cuánto lo entendemos? Tal vez no son los padres que deseaste o no fueron los padres que deseamos, pero de alguna manera cooperaron con el plan divino del Padre para darnos vida. Y dice la palabra, dice que tú y yo fuimos producto del plan y del propósito de Yahweh. Dice que desde la fundación del mundo, Yahweh ya nos había preparado para que anduviéramos en buenas obras. Antes de que tú y yo viniéramos al mundo, Él ya se había puesto sus ojos en nosotros. Y aún dice el libro de los Salmos, dice que en nuestro embrión vieron sus ojos, dice, y que bien en lo oculto fuimos formados. Dice, y Él conoce todas las cosas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo tenemos un propósito en las manos de Yahweh. No fuimos producto de la casualidad, no fuimos producto de nada, sino fue dentro del plan divino de Yahweh para nuestras vidas. Amén. Volviendo a lo que es el punto de la autoridad, si todos somos hijos, y muchas veces eso se ve reflejado en lo que es el ejemplo. Si tú y yo como hijos, aunque mayores de la manera en que sea, tú y yo no aprendemos a honrar y respetar la vida de nuestros padres. Los hijos son producto de lo que es, de lo que los moldea, de su entorno, donde ellos viven, donde ellos se desarrollan. Y si dentro de ese hogar, dentro de ese núcleo familiar, a nosotros nos escuchan hablar mal de nuestros padres, pues es muy fácil para una persona poder decir, es que mi papá ya no sabe, mi papá está viejo, mi papá ya es mayor, no sabe lo que dice, no es coherente, etcétera, etcétera. Tantas cosas que el joven puede sacar o que la persona puede sacar. Lo que ellos oyen y escuchan de nosotros es lo que ellos, ¿qué cosa? Van a aprender y van a hablar. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos nos respeten? Tenemos que aprender o empezar por respetar nosotros a nuestras autoridades, que en este caso son nuestros padres, pero también en toda la área de nuestras vidas. Si nosotros como personas, como individuos, no aprendemos a respetar a la autoridad que Yahweh ha puesto por encima de nosotros, déjame decirte que nuestros hijos tampoco lo harán. O será difícil que lo puedan aprender porque el ejemplo no estará en nuestras casas. ¿Cuánto lo entendemos? Y tiene que aprenderse por medio de nosotros. Vemos entonces, vamos a brincar un poquito para poder avanzar un poco más. Honramos entonces a nuestras autoridades, a la autoridad que Yahweh ha puesto sobre nuestras propias vidas. Y veíamos que a veces hay abusos de la misma manera, pero vamos a rapidito Efesios capítulo 2, para poder brincar un poco más adelante ese mensaje. Efesios capítulo 2.
Vamos a continuar un poquito ahí. Guarda lugar ahí en Efesios y vamos a continuar hasta el versículo 15. Donde estamos ahí en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Y vamos a continuar, dice, entonces, dice, Él sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo bajo el día del juicio. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos, dice, y obstinados. Dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, dice, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Adón. Dice, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción y de esas criaturas. Dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, dice, son manchas e inmundicias, dice, deleitándose sus engaños mientras banquetean con otros, dice. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Fíjate, todo esto es lo que tú y yo veríamos en el fin de los tiempos o en el final de los tiempos. Y qué importante es que tú y yo podamos permanecer firmes en la fe. Di conmigo, es importante permanecer firmes en la fe. Si tú y yo no permanecemos firmes en la fe que se nos fue dada, es muy fácil que tú y yo podamos desviarnos de un lugar a otro. Porque eso dice, para eso se levantaría y dice, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Dice, quien amó el pago de la iniquidad. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer versículo 8. Todo lo que tuyo, todo lo que está en nuestras vidas. Se oye muy raro el micrófono. ¿Sí me escuchan o soy yo que me escucho raro? ¿Sí se escucha bien? ¿O soy yo, verdad? Siento que, no es que traigo que este oído que me molesta, ¿verdad? No sé si soy yo o es el micrófono, pero bueno. Entonces hay que orar a Yahweh, ¿verdad? Que, con el oído. Pero vamos entonces a Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, di conmigo, sino que es don de Elohim. Di conmigo, todo está basado en la salvación que tenemos en Yeshua. Toda nuestra vida, todo lo que es nuestra vida, está basado o debe de estar basado en la salvación que tú y yo tenemos en Yeshua. ¿Y sabes por qué? Nuestra vida, tú y yo estamos en este mundo de paso. Tú y yo, dice la palabra, que somos extranjeros y peregrinos. Y en esta vida tú y yo estamos de paso. Nada de lo que hay en el mundo, ni sus bajas pasiones, dice, son duraderas. Todas son pasajeras. Y todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo obramos en esta vida, tendrá sus consecuencias buenas o malas. La vida que tú y yo vivimos el día de hoy marcará nuestro destino el día de mañana. Y todo se basa en la salvación que tú y yo tenemos en Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? En este mundo estamos de paso. Por mucho, por poco que tengamos, y por tanta bendición que el Padre nos haya permitido tener o te haya permitido tener, no importa cuánto sea, pero es de paso, es pasajero. Qué bueno que Yahweh pueda darte la oportunidad de comprar, de tener una casa, de tener un auto, pero independientemente de ello, nuestra vida debe de estar basada en la salvación que tú y yo tenemos en Yeshua. Eso debe de ser nuestra mayor importancia para nosotros.
Lo que tú y yo más debemos de valorar y más debemos de cuidar es la salvación que tú y yo hemos recibido de Él. Dice Efesios, dice, porque por gracia han sido salvos. Todo lo que tú y yo tenemos es por gracia. No es porque hayamos sido merecedores de ello. Aún a pesar de que te has esforzado en tu trabajo por salir adelante y has sido el mejor en lo que haces y has esforzado y has sudado y has trabajado arduo y duramente, ¿sabes una cosa? Dice la palabra, dice que no es por nosotros y no es por Yahweh que nos da las fuerzas. Si tú y yo no tuviéramos la fuerza y el vigor para hacer nuestra labor, levantarnos el día de mañana, día tras día, y poder hacer la labor que Yahweh, independientemente a cada uno, lo ha desempeñado a hacer en este mundo secular, aparte de servirle, es por Él que nos ha dado las fuerzas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Y no es por nosotros, es por gracia. No es porque seamos merecedores de algo. Si a merecer algo, nadie es merecedor de nada. Dice la palabra, dice, porque sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. Si yo digo que yo me merezco algo, estoy diciendo que Él es mentiroso. Dice, todos hemos pecado y por lo tanto, dice, todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Por el simplemente hecho de que tú y yo éramos pecadores, estábamos alejados y destituidos de la gloria de Elohim Padre y no éramos merecedores de nada. Al contrario, dice la palabra, dice que se nos dijo que no éramos pueblo y no teníamos misericordia. Pero en el mismo lugar que se nos dijo que no éramos pueblo y que no teníamos misericordia, en ese mismo lugar se nos dijo que hemos alcanzado la misericordia y que ahora somos pueblo del Elohim viviente. Dice la palabra en el primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Todo lo que tú y yo tenemos es por gracia. Y la salvación que tú y yo hemos recibido es por Él, no es por nosotros. No es porque ninguno de nosotros haya sido aparentemente bueno y haya dicho que es merecedor de algo. Tal vez en este mundo en el que tú y yo vivimos, antes de venir a los pies de Él, tal vez tú pudiste ser diferente que Él, o pudiste ser mejor persona que aquella, o yo pude ser mejor que tú pudiste ser mejor que yo, etcétera, etcétera, y pudiéramos compararnos y tal vez a nuestros propios ojos ser merecedores de algo, pero sabes, delante de los ojos de Yahweh, tú y yo éramos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Por tan grande o por tan pequeño que haya sido tu pecado, no importa, di conmigo, pecado es pecado. El problema con nosotros es que muchas veces tratamos de disfrazar el pecado, tratándonos de engañarnos a nosotros mismos, justificándonos a nosotros mismos para hacer nuestros hechos y nuestras acciones lo que son los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestro corazón y los deseos de la carne. Pero muchas veces nos justificamos y nadie es merecedor. Dice que al contrario, dice que la paga del pecado es la muerte. No podemos salvarnos, di conmigo, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tú y yo no podemos salvarnos. El único que puede traer salvación a nuestras vidas es aquel que pagó un alto precio de sangre por nuestras vidas. Aquel que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Él es el único que puede traer salvación a nuestras vidas. Por eso no importa qué tanto tú y yo como padres amemos a nuestros hijos, amemos a nuestras familias, tú y yo no podemos salvar a nadie. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Cuántos tenemos familia? ¿Cuántos somos padres? ¿Cuántos de ustedes como padres o como padres no amamos a nuestros hijos? Todos. Pero por más que tú y yo amemos a alguien, tú y yo no podemos darle la salvación. Tú y yo como padres tenemos que encargarnos de que el mismo Elohim que tú y yo buscamos y servimos, y que ha sido el deleite de nuestras vidas y nuestros corazones, y que hemos dicho que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, y que aún en medio de las aflicciones que tú y yo podemos pasar y atravesar, sabemos que tenemos confianza en Él y que esa es la fe que ha vencido al mundo, que Yeshua dice que confiáramos en Él, que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque en Él tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo lo hemos conocido de una manera muy especial. Pero sabes, nuestros hijos también tienen que conocerlo. Hay una cita en el libro de Jueces, creo que es Jueces capítulo 2,
Dice que esa descendencia, que esa generación murió, pero también hubo una generación que se levantó que no conoció a Yahweh. Si esa generación no le conoció, fue porque esa generación presente no dio a conocer los milagros y los hechos portentosos que Yahweh había hecho. Porque si lo hubiera hecho, lo hubieran conocido. Tú y yo como padres tenemos que encargarnos de darles a conocer a Yahweh. ¿A quién? A nuestros hijos. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Volviendo al punto, no podemos traer salvación a nadie de nosotros, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay un solo Salvador, y ese Salvador es Yeshua. Es por fidelidad, es por fe, que si tú y yo confiamos, di conmigo, es por fe que tú y yo somos salvos. Y es poner y depositar nuestra fe y nuestra confianza ¿en quién? En Yeshua. Es hacerlo nuestro Adón, nuestro Salvador, nuestro Mashiach, nuestro Redentor. Y es por fidelidad, es por fe, es por fidelidad a los caminos de Yahweh. La fidelidad es muy diferente, fe es muy diferente a lo que tú y yo muchas veces entendemos. Fe pensamos que muchas veces es simplemente como una fuerza intrínseca, algo que proviene desde lo más profundo de nosotros y creemos que tenemos las cosas y pensamos que esa es la fe verdadera. Pero fe en el hebreo significa fidelidad a los caminos de Yahweh. Es afirmarnos en los caminos de Yahweh. Es creer en los caminos de Yahweh. Es sentir que es parte de nuestra vida, parte de nuestra esencia. Es nuestra fidelidad delante de ¿quién? Delante de Él. Vamos a 1 de Juan capítulo 3. No, vamos a Isaías capítulo 43 antes. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 11. ¿Qué dice la palabra? Dice, yo soy Yahweh. Dice, yo soy el Adón. Y fuera de mí, ¿qué dice la palabra? No hay Salvador. Dice, yo soy el que lo he enunciado, he salvado y lo he proclamado. Dice, y no hay entre vosotros Dios extraño, Elohim extraño. Dice, vosotros pues sois mis testigos, declara Yahweh, yo soy Elohim. Pero dice la palabra, dice, fuera de mí no hay Elohim y no hay quien salve. ¿Quién es el único que puede salvar? Ahora tú y yo podemos decir, en el Antiguo Testamento dice que es Yahweh, y que en el Nuevo Testamento quien trae la salvación es Yeshua. Yeshua dijo, porque yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1, dice, porque en el principio era el verbo. Dice, y el verbo era ¿quién? Elohim. Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo en el principio? Dice, en el principio, vamos rapidito. Rápido, 1 de Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim. Y el verbo era ¿quién? Era Elohim. ¿Estamos bien entonces hasta ahí? Dice, vamos a explicar un poquito más adelante. Dice, y el verbo, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién habitó entre nosotros? Yeshua. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, el verbo que era Elohim se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién estaba lleno de gracia y de verdad en todo lo que hablaba? Yeshua. Él y el Padre, dice la palabra, que eso no nos vamos a entrar en ese detalle, pero vamos a brincar a Isaías, 1 de Juan capítulo 3.
Primera de Juan capítulo 3. Perdón. Versículo 4. Y vamos a leer del versículo 1. Tuyos somos entonces salvos por medio de ¿quién? Di conmigo, por medio de Yeshua. Hemos recibido salvación por medio de él. Recordemos, Yeshua dice, Padre, guárdalos en tu nombre. Recordemos que el nombre de Yeshua lleva consigo el nombre de nuestro Padre, que es Yah. Es el nombre corto de Yeshua. No vamos a entrar en ello, pero vamos a dejarlo por ahí pendiente. Pero entonces, tuyos somos, di conmigo, somos salvos por medio de él, somos salvos por medio de Yeshua. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Y todo se basa en nuestra salvación que tú y yo tenemos. Y todo lo que tú y yo hagamos en esta vida tendrá nuestro destino o nuestra eternidad del día de mañana, si es en el cielo o si es en el infierno. Recordemos que hay cielo e infierno, la palabra lo declara de esa manera. Vamos a ponerlo entonces. Dice, mirar cuán grande es el amor del Padre que nos ha otorgado. Dice, mirar cuán grande es el amor, dice, que nos ha otorgado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Elohim. ¿Por qué tú y yo somos llamados hijos? Por medio de la sangre redentora de Yeshua, tú y yo tenemos ahora el derecho, o se nos dio la autoridad de ser llamados hijos de ¿quién? De Elohim. Por eso es muy importante que tú y yo hagamos aceptado o hagamos abierto, mejor dicho, las puertas de nuestros corazones para hacerle nuestro amo y nuestro Adón de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser creación suya. Todos somos creación suya, ¿cuánto lo entendemos? Pero otra muy diferente, el de ser hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos nosotros podemos decir que es más, todo el que está afuera, dice, puede decir que es creación de él, y ciertamente lo somos. Y aún dice la palabra, dice que aquel que no ama a su hermano es un homicida, dice, porque está matando la imagen de Elohim en la vida de esa persona. Porque somos creados conforme a su imagen y semejanza, y todos somos creación de él. Mas otra cosa es muy diferente, el que tú y yo seamos llamados hijos. Y si hijo tú y yo somos, confianza tenemos para con nuestro Padre, que podamos acercarnos. Dice la palabra, dice, si nosotros siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que se lo piden. Aquellos que son llamados, y conmigo, hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. ¿Cuántos hijos de nuestro Padre? Gracias. Dice, mirar cuán grande nos ha otorgado el Padre, dice, el amor que nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Elohim, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él, porque le veremos a él como él es. Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si tú y yo tenemos la confianza que él vendrá y de que él retornará, dice la palabra, dice que tú y yo nos purificamos en él, así como él es puro. Todos nosotros. ¿Sabes? Nuestra salvación, tú y yo la buscamos diariamente. La salvación que tú y yo tenemos, tú y yo la buscamos diariamente. Tú y yo decidimos cada día santificar nuestras vidas, purificar nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Yo el día de mañana yo me puedo levantar, pero yo tengo un libre albedrío, y eso es la diferencia que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos un libre albedrío. Cada uno de nosotros tiene una voluntad propia. Cada uno de nosotros tiene una decisión propia. Aunque tú y yo podemos estar aquí, cada día tú y yo tenemos que esforzarnos diariamente. Como dice la palabra, dice, y todo el que tiene puesta su esperanza en él, se purifica así como él es puro. Todos los días buscamos santificarnos y consagrarnos delante de nuestro Padre diariamente.
Dice la palabra en el libro de Romanos, dice que es como nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es como culto racional diariamente, todos los días delante de su presencia. Todos los días yo debo de buscar santificarme delante de la presencia de Él, diariamente. Yo decido, eso es muy diferente. Cada uno de nosotros tiene la voluntad, la decisión de buscarlo o no buscarlo. No es algo que se da mágicamente porque yo recibí la salvación y porque ahora soy salvo, yo me voy a conducir rectamente, íntegramente. No, eso yo lo debo de buscar. Porque yo decido en mi propia vida si yo decido amarlo, si yo decido guardar su palabra, si yo no guardo su palabra, si decido cambiar las inclinaciones de mi corazón, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las pasiones de ese mundo, yo decido. Nadie puede decidir por nosotros. Cada uno de nosotros decide. Cada uno de nosotros busca su santidad diariamente. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es un libre albedrío. Y cuando hablo de un libre albedrío, nos habla de una decisión, de una voluntad propia que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno. Tú y yo la buscamos. Y en eso tenemos que esforzarnos diariamente. Y en el esforzarnos por buscarle diariamente, nuestro hombre interior también debe de ser fortalecido diariamente. Si mi hombre interior no es fortalecido, yo no puedo tener las fuerzas para resistir la tentación de este mundo. Amén. Cada uno, amados. Cuando una persona se vuelve a los caminos del mundo, no es porque su hombre interior está tan fuerte. Es precisamente porque su hombre interior, el hombre interior, lo que es el espíritu por dentro, está débil. El apóstol Pablo lo ponía de esta manera. Lo que es el externo y el interno. Siempre dice, porque siempre hay una lucha, dice, constante dentro de mí. Dice, maldito, dice, de mí, dice, que aquello que deseo ser, no hago, y aquello que no deseo ser es lo que hago. Porque siempre hay una lucha constante dentro de nosotros. Pero siempre hablaba del hombre interior y del hombre exterior. Lo que es el hombre carnal y el hombre espiritual, si lo podemos poner de esa manera. El hombre carnal siempre va a querer hacer los deseos ¿de qué? De la carne. El hombre espiritual siempre va a buscar siempre hacer los deseos y la voluntad de Elohim. Pero si el hombre interior, el espiritual, no está fuerte y está débil, yo no tengo fuerza. Yo no puedo resistir los dardos del enemigo que él lanza en contra de nuestras vidas. Y el campo de la batalla del enemigo es el número uno, es la mente. Y pueden venir muchas cosas. Si yo vengo de un lugar donde Él me sacó y yo no estoy fortalecido y alguien me dice, vente, ándale, vente, vamos acá. No, hombre, no pasa nada, hombre. Al cabo yo estoy por este lado y tú no tienes que hacer nada. Bueno, pues sí, vamos. Y allá voy y convivo y estoy en comunión con ellos. Y empiezo a hacer amistad con las amistades que antes tenía. Y si yo no estoy fortalecido aquí adentro, en el hombre interior, ¿quién tiene más fuerza? ¿O el espiritual o el carnal? El carnal. Porque no tengo una intimidad, porque no tengo una comunión, porque no tengo una búsqueda constante de Él, porque no busco, no escudriño en su palabra y no hay nada aquí adentro de lo que se alimente mi espíritu. Aunque no quiera, voy a ceder. Porque van a jalar más las cosas de este mundo que las cosas de Yahweh. Porque aunque yo diga que yo estoy fuerte, no lo estoy. Dice la palabra, dice, mire quien que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque en el momento en el que yo digo, no, yo ya voy a la iglesia, yo ya fui a 3, 4, 5 veces a la oración, yo ya estoy en un discipulado y yo ya me estoy alimentando de tal rabino, de aquí, de allá, y tengo mi propio maestro y tengo, yo no necesito.
No, cuidado, que ese es el momento en el que tú puedes caer. Y la caída no comienza de la noche a la mañana. La caída no es que ya estás aquí arriba, ya caíste, no. Es porque poco a poco el enemigo empezó a minar ese campo de batalla que es tu mente, y vino y trajo pensamientos que se fueron arraigando y almacenando dentro de tu mente, y conforme tú piensas que tú eres, de esa manera actúas. Y la caída no es de la noche a la mañana. Cuando una persona cae, es porque poco a poco el enemigo se fue infiltrando y fue haciendo estragos en la vida de una persona, que lo que sucedió, y dices, ¿y cómo lo pudo hacer? Sabes, el problema no fue ahorita, el problema ya había sido desde antes. Su fortaleza ya estaba destruida. Simplemente fue el resultado de todo lo que el enemigo había hecho con el tiempo. Y así trabaja. Y donde opera y donde trabaja es aquí, en la mente. Ese es el campo de batalla más grande. Dice, vamos a continuar en 1 de Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos a Él. Dice, y todo el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de que de la ley o de la Torah, puesto que el pecado es la infracción de la ley. Pon conmigo Torah. Todo quien no guarda Torah infringe la ley, y toda persona que infringe la ley, di conmigo, comete pecado. Déjame ponerlo de una manera más sencilla. Dice, todo el que practica del pecado practica también la infracción de la ley, de la Torah. Es muy simple. Si yo no guardo la palabra, estoy infringiendo ¿qué? La ley y la Torah de Yahweh. Y si yo infrinjo la ley y la Torah de Yahweh, yo estoy cometiendo pecado. Amén. O sea, ¿qué es pecar? Vamos a ponerlo de una manera muy simple. Toda vez que yo no obedezco la palabra de Yahweh y que yo no me sujeto a la palabra de Yahweh, yo estoy pecando. Y pecado es pecado. A veces tú y yo ponemos el pecado como pequeño, no mucho. Pero pecado delante de los ojos de Yahweh es pecado. Por muy grande o por muy pequeño, es pecado. Y vamos a continuar, dice, y todo el que practica, dice, es la infracción de la ley, de la Torah, dice, y vosotros sabéis, o saben, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él, dice la palabra, no hay pecado. Dice, todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca ni le ha visto, ¿qué dice la palabra? Ni le ha conocido. Dice, todo el que, dice, y vosotros saben, dice, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados del mundo, y en Él no hay pecado. Para eso se manifestó, di conmigo, para eso se manifestó el Hijo de Elohim, para quitar el pecado. ¿Cuántos entendemos eso? Si tú y yo hemos sido salvos, ¿cuántos hemos sido salvos? Amén. Si tú y yo hemos sido salvos por medio de Él, Él nos libró también del pecado, y por lo tanto el pecado tampoco se enseñoreará ¿de quién? De vosotros. Porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y allí en dominio propio aplica nuestra acción y nuestra voluntad. Amén. Yo decido. Como hablábamos anteriormente, yo decido. Yo decido buscarle, yo no decido buscarle. Yo decido seguirle, yo decido. Cada cosa está basada en nuestras decisiones, en nuestros hechos, en nuestras acciones. Dice, y todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido.
Hijos míos, dice, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Es muy simple. ¿Por qué es del diablo? ¿Quién es el que peca? El diablo. Dice, el diablo es el que ha pecado desde el principio. Y si nosotros somos pecadores, suena muy duro, pero dice la palabra, dice que somos hijos del pecado, que somos hijos del diablo. Dice, y quien es justo, practica ¿qué cosa? La justicia. Dice que la palabra que fuimos creados para buenas obras. Nuestros hechos y nuestras acciones. Yo sé que las obras no nos dan la salvación, pero las obras y nuestros hechos y nuestras acciones hablan mucho de respecto a la salvación que tú y yo tenemos. ¿Cuánto lo entendemos? Si yo practico constantemente el pecado, dice la palabra que ni le he visto, ni le he conocido, aunque yo diga que yo le conozco, que Él es Elohim, Él es mi amor, Él es mi Adón, Él es mi Señor, Él es mi todo. Pero si no practico la justicia, dice que la palabra que ni le he visto, ni le he conocido. Dice versículo 9, dice, ninguno que es nacido de Elohim practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Yo sé que muchas veces hay gente que dice, pastor, pero nadie es perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo. Nadie es perfecto, sí es verdad, nadie lo es. Pero si Él lo puso y dice su palabra, que seamos perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto, yo sé que nadie de nosotros lo es. Pero sí podemos buscar la perfección y la santidad en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Yo no soy perfecto, es más, yo tengo fallas, igual que todos ustedes. Todos tenemos fallas, nadie está exento de eso. Es más, ni el sumo sacerdote que Elohim había puesto para ofrecer sacrificios por él, por los pecados de todo el mundo, nadie lo era. El único perfecto, ¿quién es? Es Yeshua. Y qué bueno que fue Yeshua, dice, porque la palabra dice que si hubiera sido conforme al orden, dice, terrenal, ni Yeshua hubiera sido sacerdote, dice, pero Él es nuestro gran y fiel sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre, el cual intercede y ora diariamente por nosotros. Fíjate qué importante. Aún el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía falla. Aquel que estaba por arriba de todos los demás, si tú quieres, el único que podía entrar delante de la presencia del Padre. Pero si en él se encontraba pecado, moría. Dice la palabra, dice que ahora tú y yo estamos bajo un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas. ¿Y sabes por qué? Por medio de la sangre de Yeshua. Y eso es lo más bonito de todo. Todo sigue igual, conforme al modelo del principio. Lo único que fue cambiado y hecho diferente fue por medio del sacerdocio de Yeshua, que ya no es un sacerdocio terrenal, sino un sacerdocio celestial que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Pero todo lo que es guardar la palabra, tenemos que guardarla. Guardar la instrucción, guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Eso es lo que nos dará vida a cada uno de nosotros. Versículo 9, vamos a leer. Dice, ninguno que es nacido de Elohim practica el pecado, dice, porque la simiente de Elohim permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Dice, en esto se reconocen los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que practica la justicia, dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Elohim, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Quién es el que practica la justicia? El que es, di conmigo, hijo. El que es hijo es el que practica la justicia. Sabes, hay una manera muy grande en la que tú y yo podemos ser desviados. Di conmigo, y esa área
es nuestra mente. Yo puedo creer que estoy muy firme, muy plantado, muy cimentado, pero en el momento en el que yo me confío, ese es el punto crucial donde yo puedo ser desviado del camino. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? En el momento que yo pienso que yo ya sé todo, que yo ya estoy muy fuerte y que a mí nadie me mueve porque yo amo a Yahweh, ese es el que peligra más. Sabes, una vez escuché una historia, y si tú la puedes comparar con lo espiritual es lo mismo. Había un hombre que decía que buscaba el mejor copiloto, el mejor piloto, vamos a llamarle de esta manera. Y vino uno de ellos y le dijo: ¿qué tan bueno eres para manejar, para conducir? Y dice: soy tan bueno, dice, que puedo pasar por la orilla de ese barranco a una velocidad muy rápida sin caerme. Y le viene y le pregunta al otro y le dice: ¿y tú qué tan bueno eres? Dice: yo tal vez no soy tanto como él. Dice: ¿y de qué manera conducirías? Dice: yo me iría completamente hasta el otro extremo, lo más alejado del barranco. ¿Y a quién crees que escogieron? Aquel que se fue más despegado. Y sabes, porque en lo espiritual es lo mismo. A veces pensamos que somos tan firmes, o la persona cree que es tan firme, que puede y piensa que puede coquetear en la orilla y en el filo que divide lo que es las cosas de Yahweh y las cosas del mundo. Y piensa que está tan firme que puede caminar por esa línea y dice: yo de aquí yo ya no me pierdo. Ese es el principal problema, que piensas que puedes manejar. Sí, 1 Tesalonicenses 5. Versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. ¿Estamos ahí? 1 Tesalonicenses 5, versículo 23 dice: y que el mismo Elohim de paz los santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de ¿quién? De nuestro Adón. Fiel es el que llama, como aquel que también hará. Dice entonces, número 1, estamos conformados, di conmigo, de espíritu, alma y cuerpo. El alma consiste, vamos a llamarle, son 3 componentes o 3 formas. El alma, las emociones, el intelecto, la mente, nuestra voluntad, todo lo que tú y yo hacemos. Yeshua quiere guardar este cuerpo irreprensible hasta la venida de Él. No solamente una área, no solamente 2, sino 3. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dice: y que el mismo Elohim de paz lo santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, dice, y que nada más nuestro espíritu sea guardado irreprensible ante la venida de nuestra, sino que nuestro espíritu, que nuestra alma y que nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de ¿quién? Del Adón. 3 cosas que deben de guardarse en una perfecta integridad, vamos a llamarle en un perfecto estado, irreprensibles hasta la venida de nuestro Adón. Amén. El espíritu está vivo por causa de ¿quién? De Yeshua. Tu espíritu y mi espíritu están vivos por causa de Yeshua.
Y el que tiene Yeshua tiene su espíritu. ¿Sabes una cosa? El espíritu se renueva. Cuando tú y yo venimos a los pies de Él y a los caminos de Él, ¿qué es lo que Él hace? Él arranca todo cuerpo y todo cuerpo de delito sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? En el momento en el que tú y yo venimos a los pies de Él, somos cubiertos por la sangre de Yeshua y todo pecado es arraigado, que estaba arraigado sobre nuestras vidas, es quitado y es desechado. Y fuimos llamados nuevas criaturas. ¿En quién? En Él. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él destruyó ese cuerpo de delito. Para eso se vino Yeshua, dice, para destruir toda obra de Satanás. Todo lo que había en nosotros, Él lo vino a destruir. Y ese cuerpo es arrancado, si tú quieres, vamos a ponerlo de esa manera. Todo pecado que estaba arraigado, di conmigo, es quitado. ¿Cuántos de nosotros vino y arrancó todo el pecado sobre nuestras vidas? De todos. Por medio de su sangre. Pero lo que no es quitado es la mente. Lo que no es renovado es la mente. El espíritu nace. La palabra dice, quien no nace del agua y del espíritu, y uno de ellos decía, ¿cómo voy a nacer? ¿Y si acaso voy a volver nuevamente al vientre de mi madre? Pues no se puede, porque no era de esa manera. No era de una manera natural, es una manera espiritual. En el momento en el que tú y yo somos sumergidos en esas aguas de Tevilá, tú y yo morimos a ese cuerpo de pecado y ese viejo hombre muere y damos vida a un nuevo hombre por medio de Yeshua. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Todo el pecado, cuando somos sumergidos, muere. Dice la palabra, y juntamente con Él resucitamos. Tu espíritu nace de nuevo. Vuelves a nacer, es más, vuelves a nacer de nuevo. Cuando tú vienes a los pies de Él, tú naces. Tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser transformada, tu rostro, tu aspecto empieza a ser cambiado, empieza a ser transformado. ¿Cuántos hemos notado eso? Y tal vez te puedes mirar más guapo o más guapa y dices, pues, algo cambió en mí. No cambió. Seguimos siendo el mismo. Pero ahora lo que se lleva por dentro fue cambiado y eso se refleja hacia afuera. Pero volviendo al punto, entonces es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. El espíritu nace. La mente no nace de nuevo. Aunque tú y yo venimos a los pies de Él y somos salvos por medio de Él, la mente no nació de nuevo. La mente sigue siendo la misma. Y esa mente es la que debe de ser renovada. Porque si no es renovada vamos a estar en muchos problemas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Qué dice Romanos 12? ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2? Alguien que lo puede leer en voz alta, fuerte, ¿verdad? Si alguien lo tiene, puede leerlo. Sí, 12, 1 al 2, del 1 al 2. ¿Qué es entonces la palabra? Dice, ¿qué debe de ser renovado? La mente. ¿Y cómo vamos a renovar la mente? Si no es por medio de la palabra de ¿quién? De Yahweh. El mundo vino y plantó toda su basura en nosotros.
Vivimos en el mundo, vivíamos en el mundo. Mas ahora cuando tú y yo venimos a los caminos de Yahweh, si tú le quieres llamar de esa manera, tu chip debe de cambiar. Tu manera de pensar debe de cambiar. Tu manera de ser debe de cambiar. ¿Y dónde debe de ser cambiado? Aquí. Dice la palabra, dice, porque tal cual hombre piensa en su corazón, así es él y así actúa. Proverbios. Piensa aquí y se viene acá. Y conforme yo pienso que yo soy, así actúas. Y si la mente no ha sido cambiada y la mente no ha sido renovada, voy a seguir teniendo los mismos pensamientos que tenía yo antes. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Y qué es lo único que lo va a renovar? La palabra de Yahweh. Tenemos que meter a como dé lugar la palabra de Yahweh en nuestros corazones. Aquí adentro. Porque eso es lo único que nos guardará en medio de la hora de la prueba, en medio de la hora que habrá de venir, donde todo... Versículo 23, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. ¿Estamos ahí? 1 Tesalonicenses 5, versículo 23 dice, y que el mismo Elohim de paz lo santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de ¿quién? De nuestro Adón. Fiel es el que llama como aquel que también hará. Dice entonces, número 1, estamos conformados, di conmigo, de espíritu, alma y cuerpo. El alma consiste, vamos a llamarle, son 3 componentes o 3 formas. El alma, las emociones, el intelecto, la mente, nuestra voluntad, todo lo que tú y yo hacemos. Yeshua quiere guardar este cuerpo irreprensible hasta la venida de Él. No solamente una área, no solamente 2, sino 3. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dice, y que el mismo Elohim de paz lo santifique por completo y que todo vuestro espíritu, dice, y que nada más nuestro espíritu sea guardado irreprensible ante la venida de nuestra, sino que nuestro espíritu, que nuestra alma y que nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de ¿quién? Del Adón. 3 cosas que deben de guardarse en una perfecta integridad, vamos a llamarle en un perfecto estado, irreprensibles hasta la venida de nuestro Adón. Amén. El espíritu está vivo por causa de ¿quién? De Yeshua. Tu espíritu y mi espíritu están vivos por causa de Yeshua. Y el que tiene Yeshua tiene su espíritu. ¿Sabes una cosa? El espíritu se renueva. Cuando tú y yo venimos a los pies de Él y a los caminos de Él, ¿qué es lo que Él hace? Él arranca todo cuerpo y todo cuerpo de delito sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? En el momento en el que tú y yo venimos a los pies de Él, somos cubiertos por la sangre de Yeshua y todo pecado es arraigado, que estaba arraigado sobre nuestras vidas, es quitado y es desechado. Y fuimos llamados nuevas criaturas. ¿En quién? En Él. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él destruyó ese cuerpo de delito. Para eso vino Yeshua, dice, para destruir toda obra de Satanás. Todo lo que había en nosotros, Él lo vino a destruir. Y ese cuerpo es arrancado, si tú quieres, vamos a ponerlo de esa manera. Todo pecado que estaba arraigado, di conmigo, es quitado. ¿Cuántos de nosotros vino y arrancó todo el pecado sobre nuestras vidas? De todos. Por medio de su sangre. Pero lo que no es quitado es la mente. Lo que no es renovado es la mente. El espíritu nace.
La palabra dice, quien no nace del agua y del espíritu, y uno de ellos decía, ¿cómo voy a nacer? ¿Y si acaso voy a volver nuevamente al vientre de mi madre? Pues no se puede, porque no era de esa manera. No era de una manera natural, si es una manera espiritual. En el momento en el que tú y yo somos sumergidos en esas aguas de Tevilá, tú y yo morimos a ese cuerpo de pecado, y ese viejo hombre muere y damos vida a un nuevo hombre por medio de Yeshua. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Todo el pecado, cuando somos sumergidos, muere. Dice la palabra, y juntamente con él resucitamos. Tu espíritu nace de nuevo. Vuelves a nacer, es más, vuelves a nacer de nuevo. Cuando tú vienes a los pies de él, tú naces. Tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser transformada, tu rostro, tu aspecto empieza a ser cambiado, empieza a ser transformado. ¿Cuántos hemos notado eso? Y tal vez te puedes mirar más guapo o más guapa y dices, pues, algo cambió en mí. No cambió. Seguimos siendo el mismo. Pero ahora lo que se lleva por dentro fue cambiado, y eso se refleja hacia afuera. Pero volviendo al punto, entonces es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. El espíritu nace. La mente no nace de nuevo. Aunque tú y yo venimos a los pies de él y somos salvos por medio de él, la mente no nació de nuevo. La mente sigue siendo la misma. Y esa mente es la que debe de ser renovada. Porque si no es renovada, vamos a estar en muchos problemas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Qué dice Romanos 12? ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2? ¿Qué es entonces la palabra? Dice, ¿qué debe de ser renovado? La mente. ¿Y cómo vamos a renovar la mente? Si no es por medio de la palabra de ¿quién? De Yahweh. El mundo vino y plantó toda su basura en nosotros. Vivimos en el mundo, vivíamos en el mundo. Mas ahora, cuando tú y yo venimos a los caminos de Yahweh, si tú le quieres llamar de esa manera, tu chip debe de cambiar. Tu manera de pensar debe de cambiar. Tu manera de ser debe de cambiar. ¿Y dónde debe de ser cambiado? Aquí. Dice la palabra, dice, porque tal cual hombre piensa en su corazón, así es él y así actúa. Proverbios. Piensa aquí y se viene acá. Y conforme yo pienso que yo soy, así actúas. Y si la mente no ha sido cambiada y la mente no ha sido renovada, voy a seguir teniendo los mismos pensamientos que tenía yo antes. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Y qué es lo único que lo va a renovar? La palabra de Yahweh. Tenemos que meter a como dé lugar la palabra de Yahweh en nuestros corazones. Aquí adentro. Porque eso es lo único que nos guardará en medio de la hora de la prueba, en medio de la hora que habrá de venir, donde todos nosotros seremos, no quiero decir juzgados, pero seremos puestos a prueba y pasados por el fuego. Y lo que yo pienso es lo que determinará mi convicción dentro de las cosas de Yahweh. Porque no es solamente el creerlo. Una persona puede decir, bueno, yo creo que Yeshua murió, y yo creo que resucitó, y yo lo creo y yo lo siento en mi corazón. Y te puede decir, ¿y cómo lo crees? Pues no sé, pero yo creo. Pero el creo es en el área muchas veces de las emociones. Si tú miras la vida de Pedro, cuando vino Yeshua caminando sobre el mar, ¿qué es lo que sucedió? No dijo, maestro Adón, si eres tú, que yo vaya. Y le dijo, soy yo, ven. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? ¿Qué empezó a hacer el discípulo? Caminando. Tenía fe, sí. Pero ¿por qué se hundió? En el momento que miró
que en realidad iba caminando sobre las aguas y que era cosa imposible, su fe tambaleó. Porque queramos o no, la fe está relacionado también a nuestra alma y nuestras emociones. Porque no es solo por decirlo, yo creo que es. Es vivirlo aquí, es confesarlo, es declararlo. Y cuando tú y yo confesamos y declaramos lo que tú y yo creemos, llega el punto en el que ya no tienes que declarar nada ni confesar nada, porque es un estilo tu vida. Tu vida es una vida vivida en fe, y ya muchas veces no tienes que declarar nada la palabra de Yahweh, y no porque no la tengas que declarar, pero porque tu vida vive un estilo de vida de fe. Camina en fe. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Tú no tienes que declarar todos los días que eres más que vencedor en Yeshua. Porque si esto ya está tan metido aquí dentro del corazón, ya no tienes que decretarlo ni tienes que decirlo todos los días. Ya se convirtió en una vida de fe en todas las áreas de tu vida. Y tú viene un problema y tú en una adversidad y inconscientemente tú piensas que todo va a estar bien porque tú tienes tu confianza puesta en Yeshua. Vives una vida en fe. Pero cuando no está, dice la palabra, la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La fe viene por el oír la radio, por escuchar esto, por escuchar. No, dice que la palabra viene por escuchar la palabra de quién? De Yahweh. Y no estoy diciendo que si tú escuchas a alguien más estás mal, no. Pero estoy diciendo que debemos de meter la palabra de Yahweh, ¿quién? Aquí adentro. Porque desafortunadamente muchas veces solamente hay muchas personas dentro del pueblo evangélico y hablando en todas las áreas que lo único que tiene de la palabra de Yahweh en su vida y en su corazón es lo que escucha en Shabbat, y si es de domingo, lo que escucha en domingo. Y a eso agrégale si el predicador y el que dio la palabra usó la palabra de Yahweh, porque si no lo usó, no hay nada en el corazón de esa persona. ¿Cuánto lo entendemos? Porque mucha gente así vive su vida. Mucha gente no toma la palabra, no la lee. Se alimenta de lo que escucha miércoles o jueves o sábado o domingo, y de eso se alimenta. Pero si el que enseñó y el que expuso no dio la palabra, ¿qué pasó? Pues no se alimentó de nada. Y no tiene nada en su vida. ¿Con qué se fortalece? ¿Con qué está firme? No hay nada. Vienen las luchas y vienen las adversidades, vienen los problemas, y todo es un caos y es una alma tan atribulada, porque no hay nada en el corazón de dónde se agarre y de dónde se afirme. Pero cuando tiene la palabra de Yahweh dentro de su corazón, de eso se arraiga y de eso se afirma, de esa palabra que está en él. De eso se sostiene. Pero si no hay nada, de nada se agarra. Sabes, ahí dentro, y vamos a estar haciendo, muchas veces hay lo que está para el pueblo. Todos conocemos lo que son los parashot, ¿verdad? Porciones de la Torah. ¿Qué vamos a estar haciendo? Cada semana. O te vamos a estar dando la hoja, o te vamos a estar dando las citas. Hoy, si no me equivoco, ya estamos entrando en la cuarta parashá. Que tú dices, ay, pastor, parashá, y esto suena muy judío. No, mi amado, es como si tomáramos un devocional diario y dijeras, bueno, cada día voy a leer la palabra de Yahweh para leer la Biblia en todo un año. ¿Quién dentro del mundo evangélico no lo ha hecho? Muchos. Bueno, vamos a estar tomando la palabra de Yahweh, vamos a estar tomando las porciones de la Torah, donde vienen los haftarot, también de la misma manera, donde va a venir la porción del Antiguo Testamento y donde va a venir la porción del Nuevo Testamento. Va a venir tanto el Antiguo como el Nuevo. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Para estar leyendo y escudriñando la palabra de Yahweh todos los días. Queremos empezar por algo, empecemos por eso. Leamos. ¿Y sabes por qué viene esa convicción a mi corazón? Porque mientras yo preparaba y terminaba el estudio, yo decía, Padre, de la única manera que va a venir la fe a nuestros corazones es por escuchar tu palabra. Es el oír tu palabra. Y sabes,
siempre, por más difícil que puedan estar las cosas, lo único que nos guardará y lo único que nos sostendrá en el hueco de su mano son las palabras de vida eterna que Él tenga para ti y para mí. Pueden venir los momentos muy difíciles a tu vida, de mucha angustia y de mucha aflicción. Y yo sé que muchas veces decíamos, y es muy bueno, yo no digo que no, que alguien se te acerque y te dé una palmada y te diga, sabes una cosa, tú puedes, échale ganas. Tú puedes salir adelante, tú puedes hacerlo. Tú eres más que victorioso, tú lo puedes en Él. Porque Yeshua te fortalece y si Elohim contigo, ¿quién contra ti? Y podemos tener muchas palabras de aliento para la persona, para los unos, para los otros. Y no estoy diciendo que no lo hagas. Si tienes la oportunidad de ser, que le da esa palabra de ánimo a aquel que lo necesita. Porque para eso fuimos creados, dice, para bendecir y no para la maldecir. Bendice la vida de tu hermano, ora por él. Pero sabes, al final de todo, y al final de todas las cosas, siempre tú y yo nos vamos a encontrar a solas en nuestro cuarto, en nuestra recámara, en tu sala, en tu cocina, y ahí ya no hay nadie. Ahí ya no está el hermano que tiene tanta fe en las cosas de Yahweh. Y ahí ya no va a estar ni el pastor, ni el predicador más ungido, ni el predicador que hace milagros y que hace sanidades. No estará ahí. Porque el único que se encontrará contigo en esa habitación, cuando tú más lo necesites, es Él. Y si esas palabras no provienen de Él, tú y yo vamos a caer, amados. No nos vamos a sostener. Porque cuando Él viene y Él trae una palabra a tu vida y a tu corazón, por más angustiante que pueda ser ese momento, y vienes y abres la palabra, y el Padre te guía y vas, y tal vez no tienes el ánimo y no tienes las ganas por la lucha, por la adversidad que estás pasando, pero cuando vienes y tomas una palabra, puedes sentirte el hombre más derrotado, el más vil y el más miserable, pero cuando viene esa palabra de Yahweh en ese momento preciso a tu vida y a tu corazón, viene y te fortalece y dejas de ser ese derrotado por convertirte en una persona victorioso y piensas que puedes seguir adelante porque Yahweh está contigo. Porque es una palabra hablada de su corazón al tuyo. Y vamos a hacerlo. Y vamos a entrar y vamos a estudiar desde la dehesa y que seamos también enseñadores, que le enseñemos a nuestros hijos, que nos podamos enseñar a nuestra casa, a nuestros hijos y leer la palabra de Yahweh. Y tú dices, yo sé, hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿y qué les digo? ¿Qué les hablo? ¿Qué les enseño? Vamos a empezar por ello. Escudriñemos, metamos la palabra de Yahweh aquí adentro. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tiempo de meter la palabra de Yahweh aquí en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos decimos amén por ello? La siguiente semana, si el Padre nos da favor, termino con ello. Después vamos a estar comenzando. Son 3 áreas donde viene la palabra, donde son espíritu, alma y cuerpo. Amén. 3 áreas donde el enemigo trabaja. Si el enemigo logra meter tanto aquí, tú y yo estamos perdidos. Cuando una persona se desvía, es porque el enemigo ya se infiltró y ya obró ¿dónde? Aquí adentro. Llevándote al punto de apartarte de la verdad, de tal manera que ni uno mismo sabe cuál es la verdad y cuál no la es. Porque para eso vino el enemigo, a confundir. Uno puede estar tan para decir, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y todo el mundo ve que está mal. Pero para mí yo estoy bien. Y desafortunadamente, ¿sabes quién es el último en darse cuenta? Yo. Y muchas veces, a veces ya es tarde. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos.
Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos, Padre Yahweh, que seas tú hablando, Padre Yahweh, tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones diariamente, Padre Yahweh, todos los días. Padre, que sea tu mismo Ruach, Padre Hakodesh, tu Espíritu Santo, Padre, quien nos revele tu palabra, quien nos revele, Padre Yahweh, la Escritura. Padre, porque es tu palabra la que tiene el poder, el don, Padre, de revelarse a sí misma. Que sea tu palabra, Padre, el corazón de cada uno de nosotros, revelándose, Padre, y exponiéndose a sí misma. Que aún sea tu misma palabra, Padre, la que confronte nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras acciones. Y que sea tu mismo Ruach, Padre Hakodesh, redarguyéndonos, Padre, muchas veces de pecado si es necesario. Pero que por sobre todas las cosas, Padre, nuestro hombre interior pueda estar fortalecido. Que nuestro hombre pueda estar fuerte. Y de la única manera, Padre, y sabemos que de la única forma que el hombre interior, que nuestro espíritu podrá estar firme, es por medio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a poder echar mano, Padre Yahweh, de tu palabra, y que sea tu palabra guardada y atesorada en nuestros corazones. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Voy a estarte mandando un mensaje por el tiempo, me tardaría mucho. Aquí apuntaba en mi teléfono en la porción en la que vamos. Estaríamos entrando en la 3, en la 4, pasamos la 3. Estaríamos entrando en la 4, pero son varias citas. Vuelvo a repetirte, son citas del Antiguo Testamento, o del Pacto Antiguo, vamos a llamarle, del Tanakh, y son citas del Brit Hadashah, del Pacto Renovado. Amén. Vamos a estarlas siguiendo cada semana, dedicando nuestras vidas en ese tiempo de oración, pero también de escudriñar y de mirar la palabra de Yahweh. Amén. Amén. Así con nuestras manos levantadas, Padre, gracias, Padre Yahweh. Que eres tú, Padre Yahweh, quien nos guía, Padre, no a cosas nuevas, Padre, pero también sabemos que si queremos ver cosas diferentes, también tenemos que hacer cosas diferentes. Si queremos que nuestra vida, Padre, pueda estar fortalecida en ese hombre interior, también sabemos que es necesario que el hombre interior esté fortalecido. Y de la única manera que lo hará es teniendo tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, cada uno de nosotros, a tu pueblo, a tu asamblea, Padre, a todos los que estamos aquí, aún aquel que no se encuentra, Padre, que podamos tomar ese compromiso contigo, con nosotros mismos, de leer y escudriñar tu palabra, donde tú seas maestro, Padre, guía y instructor de cada uno, Padre, de tus hijos, que dé sabiduría, Padre, entendimiento, Padre Yahweh, aquel que lo necesita, y que tu misma palabra pueda enseñarse sola, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Amén y amén. Ya así con tus manos levantadas. Los niños, si ya van saliendo, pueden acercarse ahí a sus padres. Papá, mamá, ¿verdad? Si están tus hijos contigo, abrázalos, y todos juntos ahí como están en familia, levantemos nuestras manos para que Yahweh nos bendiga. Yabarejeja, Yahweh beis bereja. Yaer, Yahweh panabeleja, bijoneja. Yisal, Yahweh panabeleja, beyasem leja, shalom. Beshem Yeshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.